Hola a todos, soy la profesora Estela Redondo y en esta ocasión estaré explicando soluciones teniendo en cuenta concepto, clasificación y cálculo de concentración. Veamos el concepto. Soluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto y un solvente. El soluto es el componente que hay en menor cantidad. El solvente es el componente que hay en mayor cantidad. Observando la figura podemos ver el solvente, un líquido en mayor cantidad, el soluto, una gota de tinta. Al mezclarse formamos una solución. ¿Por qué es una solución? Porque es homogénea. No podemos diferenciar ni el soluto ni el solvente. Solo vemos un componente. ¿Cuáles son las características de una solución? Posee composición variable, pues las proporciones de una sustancia con respecto a la otra puede variar. Presenta una sola fase, es decir, que tiene las mismas propiedades en todos sus puntos. Significa que son homogéneas. Es fraccionable. Sus componentes pueden separarse por medios físicos. Sus componentes no reaccionan entre sí. Presenta el mismo estado físico que el solvente, que es el componente en mayor cantidad. También cuando hablamos de solución tenemos que hablar del concepto de solubilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Se define como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un determinado solvente a una temperatura dada. Clases de soluciones. Para clasificar las soluciones adoptamos algunos criterios: el estado físico, la solubilidad y la conductividad eléctrica. Vamos a ver en cuanto al estado físico. Una solución puede ser sólida, líquida o gaseosa. Recordemos que el estado físico de la solución depende del estado físico del solvente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si la solución es líquida, entonces el solvente es líquido, pero el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y tenemos los ejemplos aquí para una solución líquida con el solvente líquido, el soluto sólido, con el solvente líquido, el soluto líquido, con el solvente líquido, el soluto gas. Tenemos la solución sólida, el solvente es sólido, pero el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y tenemos la solución gaseosa, el solvente es gaseoso y el soluto puede ser sólido, líquido o gas. Tenemos aquí los ejemplos para cada una de las clases de solución según el estado físico. Según la solubilidad, dependiendo de la cantidad de soluto en relación al solvente, podemos tener soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué es una solución saturada? Es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en una cantidad de solvente a una temperatura
dada. Una solución diluida, también conocida como insaturada, es aquella donde la masa de soluto disuelta con respecto a la de la solución es más pequeña para la misma temperatura y masa de solvente. Una solución concentrada es aquella donde la cantidad de soluto disuelta es próxima a la determinada por la solubilidad a la misma temperatura. Y una solución sobresaturada es aquella que contiene una mayor cantidad de soluto que una solución saturada a temperatura determinada. Esta propiedad la convierte inestable. Según la conductividad eléctrica, podemos tener soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Una solución electrolítica es una solución iónica, conducen la electricidad. Una solución no electrolítica no forman iones, su conductividad es casi nula. Ahora vamos a ver la concentración de las soluciones. La relación entre la cantidad de soluto y solvente es una magnitud denominada concentración de la solución. Para determinar la concentración de una solución, es necesario recordar la relación de unidades de medida de volumen. Un litro es igual a 1000 mililitros. Un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico y 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A continuación veremos cuáles son las diferentes formas de expresar la concentración de una solución. Comenzamos con el cálculo de la concentración gramos por litro, que indica el peso del soluto disuelto expresado en gramos dividido por el volumen de solución en litros. Su expresión matemática tenemos aquí y también el despeje de la fórmula, donde la C corresponde a concentración gramos por litro, M1 masa de soluto y V volumen de la solución. Veamos un ejemplo. Una solución contiene 30 gramos de sacarosa en 300 mililitros de solución. Calcular la concentración gramos por litro. Tenemos como dato masa de soluto 30 gramos y volumen 300 mililitros. Para convertir a litros se divide por 1000 porque un litro corresponde a 1000 mililitros. Aplicando la fórmula tenemos 30 dividido 0,3 es igual a 100 gramos por litro. Este es el cálculo de concentración más simple. No necesitamos conocer la fórmula química del soluto. Otra forma de calcular la concentración de una solución es la molaridad, que expresa el número de moles disueltos por litro de solución. Su expresión matemática tenemos aquí la fórmula del número de mol y el despeje de la fórmula correspondiente. Lo que significa cada una de las magnitudes que aparecen en la expresión matemática: M molaridad, N1 número de mol, M1 minúscula masa de soluto, V volumen de solución y M1 mayúscula masa molar del soluto. Veamos un ejemplo de cálculo de molaridad. Una solución de cloruro de sodio
NaCl contiene 60 gramos en 250 mililitros de solución. Expresar su concentración en molaridad. Nos da como dato el peso atómico del sodio 23 y del cloro 35,5. Sacando los datos del ejercicio, masa de soluto 60 gramos, volumen de solución 250 mililitros, que tenemos que pasar a litros, se divide por 1000. Para determinar la molaridad, lo primero que debemos calcular es la masa molar del soluto de acuerdo a la fórmula del compuesto. NaCl, Na 23 por 1, 23, Cl 35,5 por 1, 35,5, sumando tenemos la masa molar del soluto. Luego calculamos el número de mol, masa de soluto sobre masa molar del soluto. Y, por último, calculamos la molaridad. La molaridad, su unidad de medida es mol por litro o simplemente se pone una letra M mayúscula indicando 4,08 molar. La otra forma de calcular la concentración de una solución es la normalidad, que indica el número de equivalentes químicos de soluto por litro de solución. Su expresión matemática tenemos aquí, donde N indica normalidad, V volumen de solución en litros y E número de equivalentes químicos. El número de equivalentes químicos se determina por la fórmula donde E número de equivalentes químicos, M1 masa de soluto y EQ equivalente gramo. El equivalente gramo se determina según la fórmula del soluto, que puede ser un ácido, una base o una sal. Veamos cómo determinar el equivalente gramo para ácidos. La fórmula es masa molar del soluto dividido número de hidrógenos. Un ejemplo, ácido nítrico. Calculamos su masa molar, nos da 63. Y luego el equivalente gramo va a ser 63 dividido 1, me da 63. ¿Por qué dividido 1? Porque el ácido nítrico solamente tiene un hidrógeno. El cálculo de equivalente gramo para bases, tenemos la fórmula masa molar del soluto dividido número de OH. Un ejemplo, hidróxido de sodio, NaOH. Calculamos su masa molar, nos da 40 y calculamos su equivalente gramo, 40 dividido 1. ¿Por qué dividido 1? Porque el NaOH solamente tiene un OH en su fórmula. El equivalente gramo para sales es igual a masa molar del soluto dividido la carga total. Veamos un ejemplo, cloruro de aluminio. La carga del catión es 3. La carga total se debe determinar de acuerdo a la cantidad de aluminio que hay en la fórmula. Calculamos su masa molar, tenemos 133,5. La carga total va a ser 3 por 1, entonces va a dar 3. Por lo tanto, el equivalente gramo va a ser 133,5 dividido 3. Si en el caso, en la fórmula había 2 aluminio, entonces tendría que ser 3 por 2, 6. Entonces la carga total sería 6. O sea,
El número de carga depende de la fórmula de la sal. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de normalidad. Una solución contiene 80 gramos de hidróxido de sodio en 1,5 litros de solución. Calcular la normalidad de la solución. Como dato tenemos la masa molar del soluto, 80, volumen de solución, 1,5 litros. Para determinar la molaridad, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del soluto. Una vez que tenemos la masa molar del soluto, calculamos el equivalente gramo. Como es una base, la fórmula es masa molar del soluto dividido número de OH. Nuestra fórmula tiene un OH, entonces 40 dividido 1. Luego calculamos el equivalente químico, masa de soluto sobre equivalente gramo. Y por último, determinamos la normalidad, cuya unidad de medida es una N mayúscula. Eso es todo. Gracias por la atención.